En mi clasificación subjetiva de terror, SCP-2490 ocupa una de las primeras posiciones. Primero, su rostro es aterrador y su forma de moverse me deja sin palabras. En segundo lugar, crea cosas horribles y repugnantes. Y tercero, lo más inquietante de todo, parece imposible de atrapar. Para los que no me conocen, soy el detective Boyd. Estoy aquí para compartir con ustedes la información que descubrí durante mis investigaciones de la Fundación SCP. Bienvenidos a mi canal, amigos. Ahora vayamos al tema. SCP-2490 es una criatura humanoide designada como operativo especial de la insurgencia del caos Alpha 19. Pertenece a la clase Keter y es conocido por la Fundación desde mediados de la década de 1900. Desde entonces ha atacado a empleados de la Fundación y ha entrado, pero nunca han logrado neutralizarlo. El cuerpo de la criatura está compuesto por segmentos articulados blancos como un maniquí. La cabeza se asemeja a una píldora beige oblonga que luce dos ojos azules dibujados, pero carece de cualquier otro rasgo facial. Sus brazos terminan en garras, pero a pesar de esto, los testigos afirman que generalmente toman a la criatura por un nombre normal. El objeto se considera un operativo modificado de la insurgencia del caos bajo el nombre clave Alpha 19. Aunque este puede parecer ser el caso, la realidad es algo diferente. SCP-2490 cazó a empleados de la Fundación durante el último medio siglo o más. Sigue a sus víctimas y las vuelve locas. Solo la víctima que está siendo perseguida puede ver la verdadera forma de maniquí de la criatura, mientras que otros toman a la criatura por un humano o no lo ven en absoluto. Se desconoce si sus víctimas pueden ver a la criatura por razones naturales o si SCP-2490 inhibe de alguna manera su mecanismo de enmascaramiento para la presa elegida. El objeto puede esconderse al aire libre porque es prácticamente invisible para todos los demás. Comienza a aparecer cerca de los empleados de la Fundación y los acecha hasta por medio año. Al principio aparece Alpha 19, se nota desde lejos y luego huye, pero a medida que pasa el tiempo comienza a aparecer más cerca de sus víctimas. La situación se vuelve aún más aterradora como resultado de la forma de locomoción del objeto. Las víctimas informan que el maniquí se acercó a ellos con las manos extendidas con garras, sin parecer flotar ni mover las piernas. Otro de los métodos de locomoción de la criatura es caminar como un cangrejo. Se para sobre sus cuatro extremidades con el estómago apuntando hacia arriba y se acerca a la víctima. No es sorprendente que después de unos meses de ser perseguidos de esta manera, los empleados de la Fundación experimenten insomnio, paranoia y pedofobia, un miedo a los maniquíes y muñecas. La gente, sin embargo, probablemente esté más asustada al saber por qué SCP-2490 hace todo esto. La Fundación no ha logrado evitar un solo ataque de este maniquí viviente. Siempre consigue a sus víctimas. Se ha sugerido que la criatura tiene la capacidad de teletransportarse y que no es la única de su tipo, pero hablaré de esto más adelante. Independientemente de lo que se haya intentado, los esfuerzos por salvar a sus víctimas han resultado infructuosos y las víctimas siempre se encuentran inconscientes con evidencia de una inyección en la cabeza. La investigación ha demostrado que los tejidos desaparecen de diferentes partes del cerebro de las víctimas, reemplazados por una sustancia que se asemeja a la excreción de otro objeto SCP. No sé qué otro objeto puede ser, pero es muy probable que haya sido secuestrado por el maniquí viviente. SCP-2490 hace todo esto para robar sustancias anómalas. Su manipulación de los cerebros de sus víctimas de alguna manera le permite a la criatura extraer información de ellos. Uno de los objetos con los que trabajan los empleados atacados siempre desaparece después de los ataques. Todos los secuestros ocurrieron sin activar sistemas de alerta, sin testigos y sin ninguna anomalía más que una interrupción de segundos en la transmisión de video. Incluso si los empleados hacían contacto visual con el objeto, siempre lograba desaparecer. Su desaparición siempre se ve facilitada por el apagón de las luces durante unos segundos, errores humanos o mal funcionamiento. La Fundación intenta oponerse a SCP-2490 sin éxito. Un buen ejemplo de esto lo da la séptima víctima del maniquí viviente, la entrevista del Dr. Arnold Feldman con la Fundación. El especialista informó que la criatura lo siguió durante unos 6 meses. Al principio apareció en un callejón, pero el empleado lo descartó, creyendo que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Una semana después reapareció el maniquí. Esta vez se acercó al hombre corriendo como un cangrejo. El doctor había estado trabajando con un objeto capaz de causar alucinaciones, por lo que decidió que el maniquí era un producto de su imaginación e informó del incidente solo en el contexto de su proyecto. Feldman se convenció a sí mismo de que el maniquí era simplemente una alucinación cuando se dio cuenta de que era el único que podía verlo. La criatura comenzó a aparecer regularmente, asomándose desde las esquinas, arrastrándose por las paredes, mirando desde la multitud. Luego comenzó a acercarse. Cuando el científico abandonó su proyecto sobre el SCP inductor de alucinaciones, la situación se deterioró aún más. Comenzó a escuchar ruidos espeluznantes, a notar que los objetos se movían por sí mismos y finalmente tuvo que soportar la presencia constante de SCP-2490. Alpha 19 comenzó a aparecer dentro de la visión periférica del Dr. Feldman, acechando en las sombras. Un día, el científico notó a la criatura en un jardín cercano por la noche. Luego descubrió huellas circulares en la nieve a la mañana siguiente cuando se despertó. El médico también informó que SCP-2490 ocasionalmente parece más pequeño de lo habitual. Después de que el empleado miró por la ventana y notó el maniquí parado en su techo, decidió reportarlo a la Fundación. La Fundación le asignó un guardia de su grupo de operaciones móviles, pero ni siquiera pudo ver a la criatura. Posteriormente, la situación empeoró aún más. El médico una vez notó el reflejo de SCP-2490 en su espejo mientras se cepillaba los dientes.
La criatura pareció salir del baño a unos centímetros de él. Agarró un hacha para defenderse y comenzó a caminar por su casa en busca del objeto asqueroso. Su esposa se llevó a su hijo y se marchó cuando vio a su marido deambular por la casa de noche con un hacha. Feldman informó que el maniquí incluso lo siguió a su entrevista en la fundación. Cuando la discusión casi había llegado a su fin, las luces de la habitación se apagaron durante 3 segundos y medio. Inmediatamente después de que regresó la luz, el médico fue encontrado inconsciente con la herida de aguja en la cabeza, característica de las víctimas del maniquí. Después del ataque, Feldman fue enviado a la zona 44A, el centro de enfermedades neurológicas de la fundación. De acuerdo con los protocolos de la fundación, todas las víctimas de SCP-2490 se almacenan en esta instalación. La fundación está investigando cuidadosamente todos los casos de acoso de sus empleados a manos de SCP-2490. El grupo de operaciones móviles Alpha 5 está realizando las observaciones de posibles víctimas, intentando encontrar alguna forma de neutralizar a la criatura. La Fuerza de Tareas Móviles Psi-7 tiene el objetivo de encontrar los objetos anómalos secuestrados por el maniquí. Los empleados sometidos al seguimiento del maniquí son enviados de baja y los objetos con los que había trabajado son transportados en secreto a otras instalaciones. Si esto resulta imposible, entonces se modifican todas las medidas defensivas y se impone una vigilancia constante que, como ha demostrado la experiencia, no logra el efecto deseado. SCP-2490 no aparece en las cámaras en tiempo real, pero se puede ver en las repeticiones de video. Esto se conoce por documentos de la Coalición Oculta Global. Resulta que el maniquí depredador, como lo conocen las autoridades chinas, ha aterrorizado a esa organización desde 1965. Fue entonces cuando el personal de la organización en Rusia notó a la criatura por primera vez. Durante los años siguientes, el maniquí se hizo conocido en los informes del resto de Europa. En 1981 desapareció sin dejar rastro un agente con la denominación Pinocho. Posteriormente, maniquíes vivos atacaron una base de la COG. Se parecían a SCP-2490, pero eran más pequeños en estatura. Con la ayuda de una fuerza desconocida, hicieron que los empleados de la base liberaran algunos objetos anómalos. En 1990, más de 75 empleados de la COG fueron víctimas de estas criaturas. Al menos 45 objetos fueron también secuestrados. Resulta que no hay un SCP-2490, sino un número desconocido de maniquíes similares. Además, el operativo especial de la Insurgencia del Caos Alpha 19 no tiene conexión con estas criaturas, aunque el propio centro está indirectamente involucrado en los ataques de las criaturas. La Fundación SCP descubrió un documento que alteró su percepción del maniquí durante una de sus incursiones en la base de la Insurgencia del Caos. Parece que el maniquí los atacó primero. Los periódicos mencionan la llegada de la criatura junto con sus hijos en 1959. Resultó ser hostil a los miembros del centro y también robaron algunos de sus objetos anómalos. Los insurgentes del caos prometieron en este documento convertir esta plaga en sus enemigos, y parece que lo lograron. También hay un dato curioso sobre un traidor. Cuando se supo que un empleado tenía la intención de desertar a su enemigo, le plantaron desinformación, alegando que el maniquí viviente era el operativo Alpha 19. El empleado tenía una autorización de seguridad baja, por lo que no sabía nada sobre el ejército de los hijos de SCP-2490. Confirmando la seriedad con la que pretendían convertir a las criaturas en sus enemigos, la COG elaboró un plan de acción. Incluyó ataques de algunos sitios de la fundación, así como mucha otra información. Admito que mi conocimiento de la estructura y varias características del centro es deficiente, pero la información dada es suficiente para concluir que SCP-2490 es una criatura anómala desconocida. Sin embargo, voy a decirte sobre el plan. Contiene 5 pasos. En el primero se analiza cómo el maniquí comenzó a perseguir a un empleado de clase Gamma de la base 24. Para evitar el pánico, se notificó a otro personal que este trabajador había sido infectado con un patógeno anómalo. Para prevenir la infección, el personal restante simplemente necesitaba ignorar los rumores de la persecución de la criatura. En el segundo paso, propusieron abrir unas puertas doradas y liberar lo que se escondía detrás. También se organizó una fuga controlada de varios miembros del personal de la clase Alpha por una razón no especificada. El siguiente es el plan de acción durante el ataque de los pequeños maniquíes en la base 24. Se ordenó la evacuación de todos los objetos excepto la actualmente inútil faja de la Hipólita y el ojo que todo lo ve. El cuarto paso implicó la entrega del niño cambiante a un mensajero ruso, aunque de hecho le dieron una falsificación. La información más reciente del plan sugería proporcionar al desertor información falsa sobre la criatura. Al estudiar el archivo de SCP-2490, puedo decir que su plan fue exitoso. Entonces lo que tenemos al final es una aparición aterradora con un ejército de niños igualmente aterradores, que también son capaces de teletransportarse, disfrazarse y extraer información del cerebro de sus víctimas mientras nublan sus mentes. Se dirige a organizaciones que se ocupan de objetos anómalos y secuestra estos objetos para sus propios usos. Los maniquíes deberían tener bastantes sujetos robados a estas alturas. Nadie sabe dónde están o para quién SCP-2490 está recolectando estos objetos. Quizás están tratando de limpiar las anomalías de nuestro mundo, aunque es difícil para mí creer eso. Parece que SCP-2490 tiene otro secreto sobre el mundo de las anomalías que aún no he descubierto. Me vendría bien tu ayuda para resolver esto, así que déjame saber lo que piensas sobre esta criatura en los comentarios. Y no olvides agradecer a tu humilde servidor, el Detective Void, dándole me gusta y suscribiéndote. Nos vemos.